9:32 de la mañana en Washington, también en Bogotá. Esto es Club de Prensa, el tiempo de análisis de las noticias, de la actualidad en nuestra mesa de trabajo, que hoy vamos a compartir con José Díaz Briceño. Pepe es corresponsal mexicano del diario Reforma en la capital estadounidense. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Mariano de Alba, es analista político, es abogado, es especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo, buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Ya habéis comprado el pavo? No, la verdad yo voy, como dicen en México, de gorrón a casa de unos amigos. Ah, bueno, pero ¿llevas tamales o alguna cosa propia o no? Mi esposa es italiana y llevamos un tiramisú de posta. Está bien. No, yo tampoco, yo también voy a casa de unos amigos, así que me toca llevar una tabla de quesos. Ah, bueno. Pues un servidor también va a casa de unos amigos, o sea que de compra de pavo en esta mesa poca, pero se van a vender muchos. Hoy en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos va a indultar en esa tradición a dos pavos, dos ejemplares que van a poder pasar el resto de sus días con tranquilidad, con ese perdón presidencial, el del presidente de los Estados Unidos. En cualquier caso, la paz no la encuentran en las calles de Colombia, la situación de inestabilidad se mantiene. El presidente Iván Duque ha abierto ese diálogo nacional y va a recibir a actores hoy en la Casa de Nariño, actores de esa sociedad civil que representan esos diversos colectivos que han salido a manifestarse, que han sumado su descontento por diversos motivos, pero que todos han conducido a ese paro nacional el pasado jueves y que se mantiene en ese malestar, en esa situación de disconformidad social. La noticia de las últimas horas, que podría influir de alguna manera en esas conversaciones y en ese estado de ánimo nacional, es la muerte de un joven de 18 años. Su nombre es Dylan Cruz. Participaba en las protestas y, a pesar de que los motivos de su muerte, de su deceso, se están investigando, habría muerto presuntamente por las heridas provocadas por el impacto de un gas lacrimógeno, de un bote de gas lacrimógeno. El nombre de Dylan ya se ha convertido y se ha regado como la pólvora en las redes sociales, y su nombre es ya un símbolo de esas protestas, Pepe. Sí, sin duda. Bien dices los números en las redes sociales. Yo apenas leí anoche que alrededor de 350,000 menciones en Twitter había tenido en las horas subsecuentes al anuncio de su muerte. Eso sin duda habla de que Dylan Cruz se ha convertido en un símbolo de justamente estas protestas que en principio las que él llevaba a cabo eran pacíficas. Él, un joven preparatoriano que buscaba estudiar negocios y que protestaba por la falta de acceso justamente a la educación superior en Colombia. Esto me parece destacable porque aparte han muerto otras 3 personas en lo que la policía califica como disturbios de saqueos, ¿no? Pero sí, no podemos pintar a las protestas con un matiz violento únicamente. Hay personas que protestan legítimamente. Eso estará en juego sin duda en las reuniones de hoy del presidente Duque. Y sí, es un símbolo también de cómo debe conducirse básicamente la contención de protestas sociales en las calles. Algo que en todas partes de América Latina y no solo de todas partes del mundo, hay que decir, es una cuestión sumamente complicada. Ya ha renunciado el jefe de la unidad que estaba a cargo de estos antidisturbios y sin embargo, ¿cuál es la proporción real de guardar frente a una protesta que en principio era pacífica? Me gustaría matizar, si bien es cierto que gran parte de las protestas se han desarrollado de manera pacífica, en el momento y por eso se está investigando, y ahí estamos los periodistas siendo extremadamente prudentes, en el momento del impacto que provoca las heridas que luego acaban en un desenlace como el que estamos explicando, el entorno en el que se encuentra Dylan no es precisamente pacífico. O sea, se ven enmascarados detrás, se ve gente lanzando objetos contra las autoridades. No es una protesta masivamente violenta, pero no todos los que participan en ese momento, en ese entorno, de acuerdo a los vídeos difundidos, están con una actitud pacífica. Y aquí insisto en defender que la mayoría de ciudadanos, al igual que ha pasado en Chile o ha pasado en otros países de América Latina, sí son protestas pacíficas. Lo que pasa es que los medios, desgraciadamente, nos acabamos centrando en la noticia extraordinaria de la violencia. Mariano. Sí, yo creo que sí, el hecho de que lastimosamente Dylan haya fallecido pudiese marcar un antes y un después
en el desarrollo de estas protestas. Creo que eso va a ocasionar mucha rabia en algunos sectores de la población colombiana que está en las calles y que por lo que yo veo planea seguir protestando. Y justamente en este momento crítico, diría yo creo que va a pesar mucho la respuesta del gobierno colombiano, la respuesta de la Fiscalía en una investigación pronta y efectiva de qué fue lo que sucedió y si efectivamente hubo aparentemente un exceso por parte de las autoridades policiales y de control de manifestaciones. Y también es un llamado de atención a lo que tú decías, Pepe, que es el control más general de este tipo de protestas, ¿no? Y creo que ese es un asunto central que va a tener que definir el gobierno de Iván Duque en el sentido de si estas protestas continúan y si suceden hechos de violencia, pues entonces las autoridades policiales van a tener que tener mucho cuidado porque justamente este tipo de hechos lamentables como la muerte de Dylan Cruz puede convertir, el gran riesgo para el gobierno de Duque es que eso convierta unas protestas coyunturales en algo mucho más sostenido, como lo que hemos visto en Chile, y por lo tanto pues se vea realmente Colombia en una situación bastante crítica. Yo creo que la decisión de Iván Duque de llamar a un diálogo nacional es un primer paso en la dirección correcta, pero a partir de allí va a ver qué medidas tomar y a qué acuerdos van a llegar las distintas fuerzas políticas. Y el gran problema que tiene Colombia es que, como ya comentábamos aquí, muchas de las protestas, y el caso de Dylan, ya tú lo decías, Pepe, es un ejemplo concreto, muchas de las protestas no es necesariamente algo político, sino va a conllevar reformas profundas, sociales, reformas del sistema bancario, mayor acceso a la educación superior, etcétera, etcétera, por lo que de alguna manera u otra, yo creo que de aquí a lo que resta del gobierno de Iván Duque va a tener grandes retos por delante porque lo que está exigiendo buena parte de la población colombiana son reformas profundas. Sí, creo que nada más por anotar, creo que la manera como reaccionan los gobiernos a las protestas, a la primera ocasión de violencia es clave para intentar desactivar. Esperemos que se aprendan las lecciones para no llegar a las 5 semanas que tenemos en Chile de protestas. Sí, unas protestas que están dando también la incertidumbre de una reforma constitucional, que si bien muchos chilenos le tienen mucha esperanza, también genera mucha incertidumbre, veo de todas maneras en lo que estáis comentando en las redes sociales, que son reflejo relativo del malestar de la sociedad, pero que es un indicador que hay que considerar, dos grandes corrientes. Una, el hashtag o el tema de que las protestas no cesen, y el otro, Duque no cedas. En ese llamado al presidente Duque a considerar las movilizaciones en las calles con un cierto chantaje a unas políticas que surgen de unas elecciones legítimas y democráticas que nadie ha cuestionado y nadie ha puesto en tela de juicio. ¿Cómo veis el tema de pedirle a Duque que no ceda? ¿Es el momento de hacer ese reclamo? A ver, creo que es un asunto complicado y ya lo vimos también en Chile, ¿no? Donde los propios partidarios del presidente Piñera básicamente vieron con muy malos ojos muchas de las concesiones que hizo, ¿no? Y creo que esa es parte de esa etiqueta de Duque no cedas, como diciendo, pues mantén mano firme y a los efectos de mantener la estabilidad de tu gobierno. Ahora, yo creo que un gran problema que tiene el señor Duque es que son muchas corrientes las que están en las calles de Bogotá. Es decir, esto no es una protesta unificada bajo un solo liderazgo con al menos, digamos, 3 o 5 demandas concretas. Estos son muchos grupos de distintas corrientes políticas, la izquierda más radical, la izquierda más de centro, que están en las calles, mucha gente descontenta que ni siquiera tiene una afiliación política, como era el caso de Dylan. Y en ese sentido creo que va a ser difícil para el gobierno de Iván Duque complacer a todo el mundo. Yo creo que, y como lo dije antes, el diálogo que ha llamado el presidente Duque es un buen primer paso. No tiene que ser necesariamente, no tiene que ceder realmente, porque lo que al menos parte de la población está planteando son reformas en el plano social, en el plano económico,
Pero ahora sí es verdad una cosa que hemos visto también en Chile, ¿no? Que es que tiene que haber un punto donde, primero, no, la protesta violenta es inaceptable, y segundo, la demanda principal de quienes protestan no puede ser la renuncia del presidente Iván Duque. No puede serlo porque el presidente Iván Duque fue electo en un proceso democrático, está cumpliendo su periodo presidencial, y hasta ahora pues no ha sucedido nada que desde un punto de vista objetivo pueda considerarse como causa de que es necesario que el presidente Duque abandone el poder, ¿no? Entonces, creo que la solución a esto, una posible solución a esto, es que el gobierno de Iván Duque trabaje de la mano, que quizás eso es algo que no se veía tan claro antes de estas protestas, empieza a trabajar de la mano con distintas fuerzas políticas, se apoye mucho en el trabajo que pueda hacer el Congreso colombiano, y a partir de allí trate de darle respuesta aparte de esto, ¿no? Pero sí teniendo mucho cuidado en que las protestas violentas no son aceptables, y luego pues lo de la renuncia no es una demanda legítima, y creo que ahí Piñera lo ha hecho relativamente bien, ¿no? Porque un momento sí se exigió mucho la renuncia de Piñera, y ese era se convirtió en el objetivo, y creo que al final eso, al igual, es difícil que eso resuelva algo realmente de los problemas por los que está protestando la gente. Pero fijaros en la situación. Es decir, el gobierno lee una realidad y aplica unas políticas. Y no es hasta que hay unas protestas que son masivas y en algunos casos violentas en las que el gobierno no abre una mesa de diálogo. Muchas de las protestas, de las reclamaciones que han generado esas protestas ya estaban antes. Si el gobierno abre un diálogo, le da carta de naturaleza a las protestas. Si el gobierno no abre el diálogo, no lee bien a la sociedad. Y si el gobierno abre el diálogo, además de darle la carta de naturaleza, reconoce que no estaba leyendo bien a la sociedad. Por lo tanto, su posición queda aún más en cuestión. Es decir, la decisión que tome es una decisión complicada. Sí, mira, yo estuve aquí la semana pasada, justamente después del cacerolazo, y hablábamos de relativamente unas protestas pacíficas fuera de los hechos en Cali, que en general habían ocurrido bien. Y sin embargo, la situación se ha deteriorado en los últimos días más gravemente, y eso obviamente nos pone mucha preocupación. Y uno, sobre todo, está pues alarmado, sobre todo porque Colombia es un país que tiende a la polarización, que justamente son las fuerzas del centro las que acaban siempre mitigadas por los extremos ideológicos, y eso me parece que es importante que se vuelva a rescatar. Bien dice el compañero que hay aquí diversos intereses de distintas protestas, de distintas reivindicaciones, que si un político es hábil, logrará arrancar la mayor parte de los apoyos en esas protestas. Esto pasa por política, es la única manera de desactivar estas protestas, logrando acuerdos con las fuerzas mayoritarias que están en la calle, identificarlas correctamente y no ayudar a la polarización, Gustavo. Eso es una responsabilidad de todos los líderes políticos. Sí, y yo creo que recordemos que recientemente hubo elecciones regionales en Colombia, donde a modo de conclusión general salió muy fortalecido el centro, que yo creo que es un buen síntoma en el sentido de que el grueso de la población colombiana reconoce la polarización, pero reconoce también que no le gusta esa polarización y lo que quiere son respuestas concretas a sus problemas diarios, ¿no? Yo creo que por principio uno no puede pensar que llamar un diálogo, que escuchar a otras fuerzas políticas, que escuchar lo que está pensando los ciudadanos, así sea mediante protestas, eso necesariamente debilita un gobierno. Creo que esa manera de pensar es errada. Creo que justamente el gobierno de Iván Duque debe aprovechar esta oportunidad para hacer un esfuerzo y buscar ser realmente un gobierno que le abre las puertas a todas las fuerzas políticas, las escucha y trata de trabajar en los sectores donde hay acuerdos, y sobre todo apoyándose mucho, como ya dije antes, en la representación de los colombianos en el Congreso, para tratar de buscar soluciones a problemas concretos. Si se ve la apertura, o mejor dicho, el inicio de un diálogo como algo que debilita un gobierno, pues entonces se tiene una concepción de que en la política, en el manejo de los países,
el diálogo no es correcto, sino que el candidato ganador tiene que tratar de avanzar solamente sus propuestas a como de lugar, no teniendo en cuenta las personas que piensan distintos. Y yo creo que justamente los gobiernos tienen que gobernar pensando también en el que piensa distinto o en el que difiere. 9:47 de la mañana en Lima, en Perú. Keiko Fujimori, una figura relevante de la oposición en el Perú, saldrá de prisión. Esto después de que el Tribunal Constitucional haya revocado la prisión preventiva que la mantenía encerrada como consecuencia de un proceso judicial vinculado a pagos, presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué impacto va a tener, Mariano, esto en la política brasileña? Peruana. Bueno, hay elecciones en enero del año 2020, elecciones legislativas. Recordemos que el partido de la señora Fujimori, Fuerza Popular, es una fuerza política importante en el Congreso peruano. Y justamente luego de que Keiko Fujimori ingresó en la prisión preventiva, básicamente el partido Fuerza Popular, al perder a su líder, empezó a fragmentarse. Y eso ha ido debilitando mucho a ese partido, por lo que, en primer lugar, lo que se espera es que, de alguna forma, la salida de Keiko Fujimori nuevamente a las calles de Perú pueda quizás reunificar el partido Fuerza Popular y en consecuencia, darle mejores opciones en términos de representación en las próximas elecciones del año 2020. Eso por un lado, ¿no? Luego, claro está, en segundo lugar, la gran pregunta es en qué condición va a salir Keiko Fujimori en términos de popularidad. Si uno revisa las últimas encuestas, da la impresión que su aceptación en el público general peruano ha venido en franco deterioro, y ahora vamos a tener que ver si realmente ella puede aprovechar nuevamente estar en las calles para, de alguna forma, tener nuevamente esa preponderancia dentro de su partido y de la política peruana en general. Y en tercer lugar, yo diría que esta va a ser una situación muy interesante, porque recordemos que Perú es justamente uno de los países donde hemos visto quizás mayor abuso de la prisión preventiva, y eso es lo que la audiencia tiene que tener muy en cuenta. Esto no es que Keiko Fujimori fue declarada inocente, esto es que el juicio a Keiko Fujimori va a continuar, solamente que ella va a estar en libertad. Entonces vamos a ver realmente cómo se desarrolla este proceso. Ella todavía puede ser condenada, y de alguna forma, si al final es condenada y tiene que regresar a prisión, pues de alguna forma se va a demostrar que el hecho de que ella esté en libertad no necesariamente afecta el desarrollo de ese proceso judicial, o a lo mejor sí lo va a hacer, veremos. Sí, ayer mismo el presidente de la Corte dejó muy claro que el fallo de ayer no tiene nada que ver con los méritos mismos del caso, como bien dice Mariano. El tema aquí es, obviamente, el uso de la prisión preventiva para crímenes en principio que son de cuello blanco, ¿no? Que en principio es la financiación por parte de Odebrecht de la campaña de Keiko Fujimori y su partido, que hay que decir, yendo hacia las elecciones de enero, tiene una popularidad de menos de 10%. Eso también abre muchas posibilidades sobre el efecto que pudiera tener si logra tener un discurso. Quizá se presentará como una mártir del sistema judicial, del presidente, y en alianza con justamente a la mano negra de Odebrecht. Pero también, por otro lado, está la cuestión de las investigaciones judiciales. Según entendemos, los fiscales peruanos tienen listas pues diversas confesiones por parte de los involucrados en el asunto Lavallato, que en las próximas semanas se presentarán, y sin duda se recordará que Keiko Fujimori no necesariamente es una persona totalmente pues, limpia de una acusación criminal. Y entonces veremos si los electores logran subir ese 10% de fuerza popular, que no es seguro que la puedan recuperar. Hay otro detalle aquí importante, que es que vamos a ver en las próximas semanas, creo yo, muchas acusaciones de lado y lado de todas las fuerzas políticas peruanas sobre la independencia del Poder Judicial. Y eso es algo bastante grave, bastante preocupante. Se dijo mucho, los que apoyan a Keiko Fujimori dijeron mucho que la razón de su prisión preventiva era que el presidente Vizcarra de alguna forma controlaba el sistema judicial y específicamente el Tribunal Constitucional. Pronto el Tribunal Constitucional va a sufrir una modificación en términos de sus integrantes,
Y ahora quienes oponen a Keiko Fujimori están diciendo que su salida es parte de una negociación política de algunos candidatos, algunos magistrados que quieren hacerse con la presidencia del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es otro asunto preocupante que va a haber que revisar y esperemos que toda esta situación, que obviamente causa conmoción porque es una política muy importante en Perú, pues no debilite más al Poder Judicial peruano. Son las 9:52 de la mañana, vamos a la pausa. Se está avanzando en una investigación sobre qué ha provocado el cierre por un protocolo de seguridad del perímetro de la Casa Blanca, en el que se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también del Congreso de los Estados Unidos. El motivo, según han reportado las autoridades, es la identificación de una aeronave no identificada que ha violado el espacio aéreo de Washington, lo que ha llevado a activar ese protocolo que incluye, entre otras, reuniones de alto nivel de la cúpula militar y de seguridad y la activación y sobrevuelo de la zona de cazas militares. No se sabe el motivo de esa aeronave, ni la causa, ni quién lo pilota, ni de qué se trata. Al menos las autoridades no han dado más información. De momento se han activado esos protocolos que activan los perímetros de seguridad y los bloquean. El presidente sigue en la Casa Blanca. Esta información está en desarrollo. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa haciendo análisis de cuestiones de la actualidad, hoy con José Díaz Briseño y con Mariano de Alba. El día en el que conocemos los datos que ha difundido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Da datos económicos sobre la situación, una situación que algunos medios califican de travesía del desierto porque la economía mexicana no levanta el vuelo. En los 9 primeros meses de este 2019 el crecimiento ha sido nulo y el PIB de esa segunda potencia latinoamericana cayó un 0,1%. Ustedes me dirán, qué poquito, sí, pero no crece. Y la situación ya es lo suficientemente delicada y más teniendo en cuenta determinadas políticas sociales de gasto que quiere impulsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se esperaban estos resultados, Pepe? Llevamos básicamente durante todo este año, incluso el trimestre del año pasado, el último trimestre del año pasado, con un crecimiento negativo. Y este último crecimiento fue apenas de 0,1%, lo que habla claramente de un estancamiento de la economía. Hay que decir, el gobierno del presidente López Obrador frecuentemente es calificado de izquierda, pero en los hechos está aplicando una política bastante ortodoxa en términos económicos. Y esto es quizá precisamente parte de lo que explica el estancamiento. ¿A qué nos referimos con esto? El nivel de gasto está sumamente controlado, se están haciendo recortes en distintas secretarías, ministerios del país, incluso afectando programas prioritarios como el fondeo de, agricultores medianos o la propia construcción de infraestructura está detenida y muchos culpan justamente a esta, básicamente austeridad que el presidente López Obrador está teniendo, aplicando, eso sí, gasto importante en los programas que él considera prioritarios, que es el reparto directo de dinero a diversos sectores vulnerables de la población y el apoyo a la industria petrolera nacional. Fuera de eso se ve básicamente una sequía y muchos creen que es justamente esto, además de dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre en el cambio de políticas en el tema energético, donde se está básicamente México volviendo a cerrar, y en segundo, la incertidumbre sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que ha empujado justamente este estancamiento económico. Sí, a ver, creo que en el caso de México hay varios factores, ¿no? En primer lugar, hay un contexto mundial que está afectando a México. La realidad es que en el año 2019 la economía en el mundo no ha estado no ha gozado de buena salud de alguna forma y prueba de ello es recortes de tasas de interés que también hemos visto en Estados Unidos y también hemos visto adicionalmente en México y en muchos países. El caso de López Obrador es un caso curioso porque, por un lado, de alguna forma, la incertidumbre que ha generado con algunas decisiones, y esto ya lo decía Pepe, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de México, el tema de las subastas eléctricas, que es reciente, eso yo creo que ha generado dentro de México un ambiente como de mucha incertidumbre, mucha cautela, sobre todo al sector privado mexicano, que quiere ver realmente qué es lo que va a hacer López Obrador a los efectos de decir si invierte más o no. Hay mucha cautela. Pero al mismo tiempo,
la inversión extranjera en México aparentemente no ha sufrido tanto. De hecho, hoy tengo entendido que López Obrador iba a presentar un plan de infraestructura donde se espera que eso de alguna forma reactive parcialmente la economía. Aquí el problema fundamental, pienso yo, y lo decías tú muy bien, Pepe, es el tema de la incertidumbre, ¿no? Todavía los mexicanos, sobre todo, quieren ver cuál es la dirección que va a tomar López Obrador, y yo creo que eso de alguna forma tiene la economía estancada. Y luego, la gran pregunta para mí es si, teniéndose en cuenta, el gobierno de López Obrador va a ser capaz de atraer suficiente inversión extranjera a los efectos de que la economía mexicana empiece a tener un mejor performance. Va a ser difícil, pienso yo, pero habrá que ver. Sí, los pesimistas solo dicen, cuando lleguen las vacas flacas, cuando todavía quizá hay una contracción hacia el futuro, ¿qué va a pasar con los programas sociales que él está buscando financiar y con el financiamiento de la industria nacional eléctrica y de producción de petróleo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Muchos pesimistas dicen, ahí es cuando se va a disparar el gasto porque no va a aguantar, no fondear esos programas especiales. Lo que es cierto es que el Fondo Monetario Internacional ayer renovó una línea de crédito flexible donde habla que los fundamentos macroeconómicos de México son sólidos y que justamente el gobierno ha buscado justamente mantener un superávit y no caer en un déficit que básicamente los condenaría a México a una recesión más fuerte. 12:04 de la tarde en Santiago de Chile. Varias cosas a tener en cuenta sobre la situación de este país suramericano. La primera, su canciller hoy visita la Organización de Estados Americanos para actualizar sobre los avances de las gestiones del gobierno para hacer frente a la crisis social que vive el país. La segunda, que el gobierno de Sebastián Piñera, lo comentábamos antes a colación de la situación de Colombia, el gobierno de Piñera, decimos, a pesar de la propuesta de abrir una constituyente para redactar una nueva constitución. A pesar de que esa propuesta ha tenido el visto bueno de los legisladores en el Congreso y a pesar de haber puesto sobre la mesa una serie de medidas sociales que en este caso sí incrementan el gasto público para que la clase media reciba o perciba, para ser más precisos, los beneficios de la situación económica, no ha conseguido la paz social. Pepe, ¿ese acuerdo de constitución genera más incertidumbre que certeza? Bueno, en principio hay una clara mayoría de la población chilena que favorece una modificación de la Constitución y en principio uno pensaría que las fuerzas políticas en el Congreso podrían llegar a un acuerdo. Entiendo que el Partido Comunista y otros sectores no están de acuerdo exactamente en la manera que se está convocando el plebiscito. Pero lo que es cierto, Gustavo, es que son 5 semanas de protestas y para mí es realmente una incógnita real cómo se ha mantenido en las calles tantas personas, cómo no se ha logrado convencer con las reformas del presidente Piñera a las pensiones, al salario, a distintas cuestiones sociales. No estoy diciendo que haya una mano negra en las protestas, lo dudo, pero es increíble cómo una isla de estabilidad como Chile por tantas décadas de pronto explote y tengamos 5 semanas sin dejar de hablar de ello. Los acuerdos de las fuerzas políticas son difíciles dado las respuestas a las protestas en la calle que tuvieron inmediatamente después de los primeros días las fuerzas de Piñera, incluso desplegando al ejército. Quizá eso fue algo que alienó más a algunas fuerzas políticas, pero hay que decir, no solo es una protesta contra Piñera, es contra toda la clase política, pues incluso gente como el exsecretario general de la OEA, el señor Insulza, recibió pedradas en la calle, protestas, porque en general los chilenos están enojados contra el status quo. Sí, a ver, creo que ya lo adelantaba Pepe, ¿no? Un gran problema que tiene Chile en este momento es que hay una gran fragmentación dentro de la clase política y la propuesta de una reforma constitucional, primero es un proceso que toma mucho tiempo y en segundo lugar hay ya algunos partidos políticos que básicamente dicen que la ley y todo el proceso lo que va a hacer es favorecer la representación política de los partidos tradicionales y por eso continúa parte del descontento, ¿no?
Yo creo que quizás, a ver, yo pienso en primer lugar que la reforma constitucional que ha llamado y que ha empezado a impulsar distintas fuerzas políticas y ha aceptado el presidente Piñera es un buen paso en la dirección correcta. Creo que lamentablemente hay también una buena dosis de protestas violentas en Chile, que básicamente lo que buscan es generar inestabilidad. Pero ahí también, volvemos al caso de Colombia, el gobierno se tiene que cuidar mucho en cómo responde a esas protestas. Y yo creo que al final sí hay que reconocer que la solución a esto no es necesariamente una reforma constitucional. Es más bien quizás un gran acuerdo entre la mayor cantidad posible de fuerzas políticas en un programa de reformas sociales, que es la razón principal por la cual los chilenos están protestando. Va a ser difícil saber si las concesiones que ha hecho el gobierno de Piñera van de alguna forma a calmar los ánimos en la calle. Mi impresión es que hay un sector importante de la gente que protesta que se ha planteado como objetivo la salida de Piñera del gobierno y va a ser difícil que descansen hasta que no lo logren. Pero va a depender mucho de la reacción de las demás fuerzas sociales, de los demás manifestantes, y si efectivamente ese sector, pues de alguna forma se queda marginado en las calles, o si las protestas siguen contando con un apoyo muy importante en términos de números de personas. Ese es un tema sumamente relevante, porque además es algo que coincide con las protestas en Ecuador que vimos contra el gobierno de Lenín Moreno. En el caso de ese grupo que busca esa derrota, ese derribar al gobierno, estaba el expresidente Rafael Correa. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, y ahora hay una parte en Colombia que también lo está viendo. Correcto. Y eso desacredita mucho al movimiento y provoca un gran reto periodístico poder explicar bien el malestar social, eliminando por un lado la violencia y por el otro ese grupo que en el fondo no es democrático, porque lo que quieren es conseguir en la calle lo que no se consiguieron en las urnas. Y las democracias funcionan de otra manera, funcionan con elecciones y con votación popular. Lo cierto, Gustavo, es que el presidente Piñera no solo enfrenta a la oposición de estos manifestantes violentos, enfrenta incluso a la izquierda chilena, digamos, del establishment, como Heraldo Muñoz ha dicho. Queremos una reforma tributaria amplia y también queremos que se detenga cualquier tipo de represión violenta de estas protestas más allá de la ley y que no salgan las fuerzas militares a contenerlas. Entonces, hay un malestar que para el presidente Piñera es difícil en tanto no logre aglutinar a los principales partidos políticos de su bando. Esto es Club de Prensa, el análisis hoy con las opiniones de José Díaz Briceño y Mariano de Alba. Ya regresamos. 4:14 de la tarde en Madrid, como si de una película de James Bond, del agente 007, se tratara. La policía española, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera detectaron e identificaron a un sumergible, un submarino que procedía de Latinoamérica y que cruzó el Atlántico cargado con 3.000 kilos de cocaína con la intención de llegar a Europa por España. Según ha trascendido de la investigación, 3 individuos estaban dentro de esa nave, de ese sumergible, 2 de los cuales, de origen ecuatoriano, fueron detenidos y uno, de origen español, consiguió huir. Es uno de los alijos más importantes apresados por las autoridades españolas y, la verdad, sorprende que en esa nueva e innovadora manera de transportar la cocaína entre los 2 continentes ahora se incluya esta, la de los submarinos. Sí, es interesante porque técnicamente se llaman semisumergibles, es decir, no permanecen debajo del océano completamente, sino que dejan una ligera parte de su, digamos, de parte superior con acceso al aire de la atmósfera. Hay que decir que estos tienen muchísima tradición de ser usados para transportar droga hacia América del Norte. Muchos Desde América Latina. Desde América del Sur, han encallado en México, han encallado en América Central, en las islas del Caribe, y es una de las maneras, digamos,
que se conocían que, por ejemplo, salían desde puertos como Buenaventura en Colombia rumbo a las costas del sur de México. Lo que es sorprendente es esta travesía que, como bien dices, es a través del Océano Atlántico. No sabemos cuánto tiempo les habrá llevado. No quiero ni siquiera calcular la claustrofobia que se vivían estos 3 tripulantes adentro. Y también a mí me sorprende el que haya porque los artículos de prensa no lo refieren, cómo escapó el tripulante español. ¿Llegaron ya a tierra? ¿Estaban en el mar? Lo que avanzan las autoridades es que se desconoce si el cargamento de cocaína fue cargado desde un barco en alta mar y luego transportado a la costa portuguesa y en paralelo desplazarse hacia la zona de Galicia, donde quisieron adentrarse en una de las rías. Las rías es ese final de un río que tiene una profundidad relativamente importante, que el agua del mar entra y que tiene la posibilidad de que un sumergible de esas características pueda adentrarse y allí intentar descargar. Es allí donde fue identificada el sumergible. Entonces habrá salido por ahí el tercer tripulante que se escapó. Me parece también interesante porque uno se pregunta, ¿será la primera ocasión que esto ocurre o ya habrá habido otros esfuerzos exitosos para traficar esta cocaína? Normalmente vienen en barcos de pues grandes producciones de agrícolas, ¿no? Tradicionalmente los puertos de Vigo y otros, pero es interesante que se atrevan a tomar este riesgo con un cargamento tan grande de 3.000 kilogramos. Sí, a ver, creo que eso no es nuevo. De hecho, la propia prensa refleja de que de forma muy famosa, aparentemente Pablo Escobar también utilizó esto durante su época. Creo que esto va a obligar a las fuerzas policiales o a las autoridades en Europa y sobre todo en España a primero colaborar más con las fuerzas antidrogas de Estados Unidos, que tiene mayor experiencia en detectar esto, porque como decía Pepe, hay una experiencia ya en América Latina y en América del Norte con respecto a este tipo de casos. En el caso de España no es la primera vez que se descubre esto. En el año 2007 se descubrió también un cargamento inclusive superior de 4.000 kilos de cocaína. La realidad es que, pues, efectivamente, de alguna forma, los narcotraficantes también están buscando mejorar sus mecanismos de tráfico y de alguna forma u otra este ejemplo concreto refleja que el narcotráfico sigue siendo un negocio transnacional en el sentido de que habían 2 ciudadanos ecuatorianos, un ciudadano español y por lo tanto hay redes importantes que todavía están operando y que están buscando ver de qué forma pueden traficar de forma más exitosa. Las opiniones, el análisis en este club de prensa, en esta mesa de trabajo, hoy con José Díaz Briseño y con Mariano de Alba. Vamos a dar una nueva pausa, la última en este programa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, recta final, con una, desgraciadamente, mala noticia. Una mala noticia que es recurrente, pero que no por ello queremos dejar de analizarla. La Organización de Naciones Unidas, a través de su institución o de la Organización Meteorológica Mundial, que depende del paraguas de Naciones Unidas, acaba de emitir su boletín anual y no trae unas buenas noticias respecto al medio ambiente. Dice que la temperatura en la Tierra viene muy marcada por la presencia de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, cuyos niveles están en récords históricos y que esto está provocando el calentamiento del planeta. La concentración, dicen los expertos, de ese CO2 es comparable a la que ya se tenía en la Tierra hace 3 y 5 millones de años atrás, cuando todavía no había humanos, y entonces, dicen los expertos, la temperatura del planeta era de 2 a 3 grados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual. Nueva advertencia de Naciones Unidas a los gobiernos para tomar medidas. Pepe. Sí, aquí lo que sorprende obviamente es esta inacción de los gobiernos nacionales con metas realmente ambiciosas para poder lograr esto. En particular,
Recordemos la falta de compromiso de la principal economía mundial, Estados Unidos, que decide salirse del Acuerdo de París, que en principio no está colaborando y por el contrario está echando para atrás diversas regulaciones e incluso luchando en contra de estándares de eficiencia de combustibles en el estado de California. La administración Trump está dando un paso atrás y ya no necesariamente es el líder de Estados Unidos en el esfuerzo contra el cambio climático. Sobre esto se cierne un prácticamente consenso de los científicos en contra de un puñado de libertarios que han tenido mucha influencia en el gobierno estadounidense en presentar el caso como básicamente una quimera que realmente no ocurrirá. Los científicos nos están diciendo básicamente que estamos peor que en la era preindustrial ya, mucho más, en más de 150% si no estoy equivocado. Y la cuestión aquí es, realmente estamos conscientes de que la situación en el mundo no es ya la misma de la que teníamos. Muchos recordamos los parques nacionales como si fueran algo prístino. No, señores, ya no es prístino. El aire ha cambiado. Sí, a ver, creo que esto es una señal más de que no se está haciendo suficiente. Creo que es un buen paso de que en los últimos años este tema sin duda alguna es recurrente y está entre los puntos importantes de agenda, pero la realidad es que a la hora de la práctica, a la hora de tomar medidas, hacer reformas, no se está haciendo suficiente. Y la razón la decía Pepe, que es que hay una tensión intrínseca entre la lucha contra el calentamiento global y de alguna forma el desarrollo económico de los países, ¿no? Y los países subdesarrollados de alguna forma piensan que no tienen tanta responsabilidad como los países o las economías desarrolladas. Entonces, es un llamado de atención. Va a haber una cumbre en los próximos días en Madrid, que originalmente iba a ser en Chile, pero por las protestas fue cancelada. Habrá que ver qué surge de allí, pero razones para tener esperanza en realidad hay pocas. Antes de terminar, una noticia de hace minutos que está en desarrollo. El Departamento del Tesoro acaba de anunciar sanciones en el marco de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner presión a Venezuela. El objetivo de la sanción anunciada por el Departamento del Tesoro es la compañía conocida como Cuba Metales, que, dice el Tesoro, ha contribuido a sobrepasar esas sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro y darle aire. Mariano, un comentario breve. Bueno, creo que es un aumento de la presión. La realidad es que habrá que evaluar el impacto de esto. Las sanciones han hecho un efecto importante, pero falta algo más. Pepe. Sí, obviamente es una presión en ambos sentidos, tanto contra Cuba, contra Venezuela. Es el cierre bueno, no el cierre, pero la profundización de justamente esta visión dura en contra de Cuba que ha sido cancelada desde la apertura que impulsó el presidente Barack Obama. Y esto cuando se cumplen 3 años de la muerte de Fidel Castro. Hasta aquí nuestro programa de hoy, programa de análisis, club de prensa que hoy hemos compartido con ustedes y con las opiniones de José Díaz Briceño y de Mariano de Alba. Gracias por estar ahí al otro lado, por su confianza. Nosotros volvemos mañana. Les deseamos una feliz jornada.